Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Financieras, un podcast de InvestMe, un espacio en el que hablamos de finanzas personales, de ahorro, de inversión, de planificación financiera y que hoy presentamos en un formato diferente al habitual de nuestras charlas financieras porque lo haremos en formato presencial. Y para eso tenemos en la mesa pues, a Jordi Mercader, CEO y cofundador de InvestMe. Hola Jordi. Hola Pablo, ¿Qué encantado de tal? estar aquí de nuevo contigo, Perfecto. compartiendo charlas financieras. Muy bien, de eso se trata, de aportar nuestro granito de arena en el aumento de la cultura financiera y de la temática financiera en general. Y tenemos un invitado aquí a mi derecha, Pablo González Vidal. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Bueno, pues el placer es nuestro. Muchas gracias también en nombre de todo el equipo por haber aceptado la invitación. Y nada, pues en primer lugar quería preguntarte, para que la audiencia también lo sepa y te conozca, pues ¿quién es Pablo González Vidal y qué hace? Bueno, pues yo curiosamente soy farmacéutico de carrera, pero me hice un cambio 360 grados y me dediqué al mundo de las finanzas, ¿no? Empecé en el mundo de la inversión como, yo creo que, no sé si el 99% de la gente, pero por codicia. Al final tenía un compañero de trabajo que en la época de burbuja.com se había comprado un coche con lo que había ganado en Terra y ya me quedé yo ahí haciendo guardias como un tonto, 1.000 euros al mes como mucho, y el tío invirtiendo se había comprado un coche y digo, ¿esto cómo puede ser? Y ya me picó el gusanillo y debí ser el último tonto en entrar en la burbuja, y fue entrar yo y salir todo el mundo. Y me quedé allí yo solo con mis acciones de Terra, perdí todo. Será por allá Y del 2000, ¿no? Debía sí, ser. sí, 1999, septiembre, me acuerdo perfectamente, ahí con expansión, me creía que era, no sé, Warren Buffett. Y acabé, pues bueno, como acaba todo el mundo que empieza así, ¿no? Entrar ahí como un elefante en cacharrería, pensando que iba a ganar dinero fácil, y lo perdí fácil. Y bueno, pero ya me gustó la farmacia hospitalaria, que a mí mi sector no terminaba de convencerme, y ya me dejó ahí el gusanillo. Y cuando acabé de hospital, pues me fui a hacer un MBA y ahí empezó el mundo más de inversión, ¿no? De las finanzas, que es lo que más me gusta, más que las jeringuillas. Oye, una cosa, Pablo, el otro Pablo y yo mismo te conocimos ya hace, no sé, probablemente más de un año o un año y medio, porque vimos que publicabas mucho contenido relacionado con los fondos, y en especial hay un acrónimo o una frase que tú usas, el tema de los fondos basura. Háblanos un poco de esa obsesión por los fondos basura, de dónde viene y un poco ese contenido hacia dónde va. El tema de fondos basura viene un poco de la comida basura. Al final la comida basura termina a largo plazo, si la consumes mucho te mata. Pues los fondos basura lo que hacen es acabar matando tus ahorros, ¿no? Porque son comisiones muy altas que te cobran los bancos, y al final pues tú estás invirtiendo, y esa comisión cada año sobre tus ahorros, sobre tu inversión, pues claro, te va quitando, te va lastrando, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de es como correr con Usain Bolt los 100 metros lisos, ¿no? Si ya es difícil ganarle estando 100% en forma, pues si encima tú corres con una pesa, pues ya es imposible, ¿no? Pues el mercado es Usain Bolt, y entonces tú tienes que quitarte todas las pesas que tengas para intentar por lo menos hacer un papel decente, ¿no? Entonces los bancos lo que te hacen es lastrarte. Te ponen unas comisiones que la gente no es consciente de ellas, pero claro, que año tras año ese 2% te hunde el interés compuesto, ¿no? Y la gente lo ve muy bien con las hipotecas. Van ahí a pelear el 0,25% de la hipoteca, contratando seguros, contratando la alarma, contratando todo que vende el banco, pero luego a la hora de invertir pagan un 2% y les da igual. Y claro, eso es brutal a largo plazo. Eso es porque en España falta un poco de cultura financiera y la gente en realidad no sabe lo que está pagando por sus fondos. Eso es porque los fondos, los que nos dedicamos a eso, sabemos que tienen una cosa que es la comisión de gestión, que está ahí oculta. Está oculta en el sentido de que se deduce del valor liquidativo, y mucha gente, como no se lee lo que está contratando, pues no sabe que ahí está pagando esas comisiones, ¿no? Claro, al final es que todo el mundo, yo los defiendo porque cada uno tenemos nuestra zona de confort. Uno estudia para ser neurocirujano. ¿Y por qué un neurocirujano tiene que saber de comisiones, de correlaciones, de volatilidad? Pues no, él está operando cerebros. Y al final cada uno tenemos nuestra zona, y llegas ahí, te confías con tu amigo el del banco, y no piensas que te va a engañar. Y no piensas el daño realmente que está haciendo a todo el tiempo que estás tú invirtiendo tu trabajo, ganando dinero, y vas y lo metes en un banco que realmente te están robando, ¿no? Dicho así, pero es que es así, porque te están vendiendo un producto que te va a dar una rentabilidad mucho menor que otros muchos más baratos, pero estás asumiendo el mismo riesgo.
Con lo cual estás haciendo un mal negocio. Es el único sector, el bancario, donde pagas más por algo peor y sales contento. O sea, a nadie se le ocurriría pagar 100.000 euros por un, no sé, no quiero decir marcas de coches, por un utilitario y salir contento, ¿no? Diría, hostia, me toma el pelo. O sea, Sí. En ese me ha parecido que obviamente incluso has quedado como un ranking de eso, ¿no? Explícanos un poco qué es y para quién puede ser útil, ¿no? Porque me imagino que puede ser útil para muchas personas que se lo miren, ¿no? Que se ven ahí reflejados con sus fondos. Sí, porque al final no es consciente, ¿no? Todo el mundo suele pasar que yo tuve un caso de un amigo cercano que le dije, oye, es que ten cuidado porque te están esquilmando. Que no, hombre, que yo he ganado un 30% los últimos años. Y claro, la gente en un mercado alcista gana dinero, porque claro, si no gana dinero ya es que sería una estafa. ¿No? Ganan dinero, pero no se dan cuenta del coste de oportunidad que están dejando de ganar, el dinero que podrían estar ganando. Entonces, como ven que ganan dinero, no son conscientes de realmente les están engañando. Porque claro, luego llega un mercado bajista y cuando llegue el mercado bajista, entonces ahí vendrán los lloros, ¿no? Entonces, el ranking este que he creado es un poco, mide el alfa, ¿no? El alfa, que es lo que aporta realmente, lo que tú estás pagando para que un gestor te aporte más rentabilidad que el mercado. Entonces te das cuenta ahí cuando clasificas los fondos de los bancos comerciales, como ninguno, o sea, prácticamente ninguno tiene alfa. O sea, todos pierden contra el mercado. Y te cuestan, o sea, estás pagando lo que decíamos antes, el precio de un Ferrari por un utilitario y encima estás recibiendo la velocidad del utilitario. Entonces, claro, eso tienes que ser consciente de que hay formas de hacerlo hoy en día. Igual en nuestra época, cuando éramos jóvenes, no había tanta diversidad, pero hoy en día, con los robo-advisors, InvestMe, con los fondos de inversión indexada, coño, es que puedes acceder al mercado con unas comisiones realmente bajas, ¿no? Y es una pena tirar el dinero así, asumiendo el mismo riesgo. Porque no, es que me están dando mucho más, ¿no? Es que te están dando menos y estás pagando más. Antes de entrar un poco en las soluciones que tú ves a eso, tú has sido también gestor de fondos, ¿no? Sí. Explícanos un poco la diferencia que hay entre, tú has hablado de fondos bancarios, ¿no? Y hay fondos no bancarios, que a lo mejor ahí algunos escapa o a muchos escapan, no sé. Hablemos un poco de esto. Sí, al final ahí la principal diferencia es lo que se conoce de Taleb, ¿no? Que es escritor americano, libanés, skin in the game. O sea, que eso lo entiende cualquier persona. Cuando tú te estás jugando tu piel en tu negocio, en tu trabajo, en lo que sea, pues tienes mucho más, si va bien, tú ganas. Si va mal, tú pierdes. Entonces, cuando hay una gestora independiente que su negocio es el beneficio del cliente, le va a repercutir a ella, porque si no se van a ir a otra gestora. Su único negocio es gestionar fondos y gestionar el dinero de terceros. Entonces ahí realmente están implicándose, están poniendo skin in the game, ¿no? Cobran, les puede ir bien o mal, pero por lo menos están haciendo su trabajo, están haciendo una gestión activa, están buscando empresas value, empresas que sean, que el gestor pone su trabajo, su equipo, busca, bueno, perfecto, pues oye, luego irá bien o irá mal, nadie los juzga, ¿no? Cada uno hace lo mejor que puede. Pero luego están los bancos que no hacen nada, incluso compran ETFs indexados y te cobran como si estuvieran gestionando activamente, ¿no? Y para mí eso es un engaño. O sea, realmente es un engaño y me parece que no es ni siquiera legal. Aquí, Pablo, una persona que claro, no tenga aún todavía este conocimiento más profundo, ¿qué indicador podría mirar para, así en una primera vista, ¿no? Si va a su entidad y le recomiendan esos 2 o 3 fondos del mes o del verano, ¿qué indicador, ¿no? Hacer una pausa antes de contratarlos y qué es lo que puede ir a mirar para ver si realmente vale la pena o tiene sentido ir por ahí? Hay una página web que se llama morningstar.es, ¿no? Que ahí realmente, de manera gratuita, tienes mucha información del fondo, ¿no? Sí que es verdad que cuando tú no conoces la industria, entras ahí y dices, ¿a mí qué me está contando, no? O sea, hay tanta información que igual te pierdes, ¿no? Pero en el apartado de riesgos hay un indicador que se llama el alfa, que precisamente te mide lo que aporta ese fondo con respecto al mercado, ¿no? Entonces, si ha tenido un alfa negativo a 3, a 5 y a 10 años y te cuesta un 2% el fondo, que es el TER, que es, digamos, el gasto del fondo anual, lo que tú tienes que pagar, lo que te van a quitar cada año, pues dices, joder, tengo alfa negativo y estoy pagando un fondo de renta variable a partir del 1,5, tiene que estar justificado, ¿no? Tiene que haber algo realmente que aporte valor, porque si no, tienes, digamos, ETFs, fondos de inversión indexada, mucho más baratos. Entonces, realmente tienes que mirar lo que vas a pagar y que realmente eso
que esté justificado con un retorno superior al del mercado. Si alfa es negativo, quiere decir que no. Ya te quedas con un fondo indexado que replicas al mercado. Exacto, ¿no? Claro, porque ¿para qué quieres pagar mucho por algo malo? Y en esa línea, no sé un poco si con ese ánimo de formar y de explicar este tipo de cosas, surge algo así como el Proyecto K, entiendo. Sí. Bueno, pues ¿cuál es la idea detrás del Proyecto K? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por cómo surge esta idea? Bueno, precisamente eso. Al final te das cuenta de que hay muchos profesionales muy buenos en su trabajo que realmente no tienen por qué saber. Todo fue... Bueno, mi padre era oftalmólogo y a mi padre también le engañaron los del banco. Mi padre encantaba, era médico, era vocacional, pasaba todo el día operando, viendo pacientes, tal, y no tenía tiempo para dedicarse a lo que ganaba, invertirlo y bueno, le engañaron. Al final le invirtieron en fondos malos, plan de pensiones malos, que cuando llegó justo, mi padre nació en el año 38, le gustaba mucho su trabajo y en vez de jubilarse a los 65 se jubiló a los 70. 38 más 70, 2008. ¡Pam! En el peor año de toda la historia para jubilarse. Y el plan de pensiones basura del BBVA. Bueno, voy a decir nombres. Bueno, sí, ya lo he dicho. Pues le hizo perder no solamente lo que había aportado, o sea, no ganó nada, sino que perdió el 30% de lo que había aportado durante muchos años. Entonces, ahí te das cuenta de que no todo el mundo tiene por qué saber de inversiones y de finanzas, porque ingenieros, arquitectos, abogados, yo qué sé, carpinteros, da igual. Tú tienes tu trabajo, tu tiempo, no puedes saber de todo en la vida. Y entonces vas al banco, confías en el tío este, te coloca ahí y tal, y te das cuenta de que hay mucha gente que tiene ese punto, esa necesidad de decir, joder, igual es que no estoy haciendo correcto y me cuesta mucho de ganar mi dinero, estoy cambiando lo más escaso que tengo en mi vida, que es el tiempo, por el dinero, por el trabajo, para que luego vengan unos caraduras y se lo queden, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene esa inquietud y claro, el proyecto K nace para intentar pues que la gente entienda lo importante que es invertir bien, porque a largo plazo, igual en un año no te enteras, pero 5, 10, 15, 20 años, es que son cientos de miles de euros la diferencia. Y eso es de jubilarte tranquilo a jubilarte con el agua al cuello. Y es terrible después todavía trabajando y haber tal, por haberte fiado de alguien que no debías, llegar apurado, ¿no? Entonces, si eso lo puedes arreglar, solucionar, formándote un poco, de manera que yo creo que se entiende, sencilla, pues oye, joder, yo creo que el beneficio es brutal con respecto al... Sin duda la formación ayuda. Explicaos un poco qué hacéis en eso, hacéis unos talleres, creo yo, junto con Joan Tubau, ¿no? Sí. Danos un poco una pincelada de lo que hacéis y lo que puede encontrar ahí una persona que se interese o se apunte a vuestros cursos. Pues mira, mi obsesión y la de Joan, bueno, siempre ha sido, cuando tú inviertes, al final lo que diferencia a un buen inversor de uno malo es la confianza, ¿no? Tú tienes que confiar en lo que estás haciendo para cuando lleguen los mercados malos, pues no salir corriendo. Entonces, yo encontré esa confianza en la inversión cuantitativa, ¿no? En entender un poco cómo el pasado se había comportado las inversiones que estaba haciendo para saber que eso en el futuro se puede repetir. Y cuando venga, decir, esto ya ha pasado, está pasando y pasará. Entonces, pues estoy tranquilo, no pasa nada. Entonces, la inversión cuantitativa te explica un poco cómo construir una cartera sabiendo a qué estás jugando. Lo primero, tu perfil de riesgo. Tienes que ser objetivo contigo mismo y saber lo que tú eres capaz de aguantar. No puedes decir, no, yo soy un poco aversión al riesgo. Y luego llega una caída del 20% y estás ya que no sabes dónde meterte, ¿no? Entonces, no, tienes que estar alineado, ¿no? Lo primero que explicamos es, tú haces un perfil de riesgo, del 1 al 10, más o menos tienes que saber lo que es capaz de aguantar, ¿no? Y ponerte en el lado conservador, siempre en el lado conservador. Porque perder dinero es muy duro, ¿no? Sobre todo cuando la gente se olvida de cuando hay un mercado bajista, no es porque esté todo el mundo en la calle cantando, ¿no? Es porque están despidiendo, empresas cerrando, noticias terribles, guerras, lo que sea, ¿no? Entonces tienes que estar muy tranquilo con lo que haces, ¿no? Entonces la inversión cuantitativa te hace estar tranquilo, porque sabes que cómo se comportó en el 2000, cómo se comportó en el 2008 tu cartera, cómo se comportó en la pandemia. Entonces, cuando tienes toda esa información, sabes a qué estás jugando. Y entonces, normalmente la gente cuando no tiene este conocimiento, en vez de carteras, construye manzanas de fruta, ¿no? Empieza a añadir cosas. Y ahora compro esta empresa, este ETF, y ahora este fondo, y ahora esto que ha hecho mi cuñado, criptodivisas. Y tienes ahí un conjunto de activos que no sabes cómo se correlacionan entre sí, ni lo que te da, ni la volatilidad, ni el riesgo que estás jugando, ¿no? Entonces, en el proyecto K lo que intentamos es que el inversor con ETFs o con fondos de inversión indexada pues sea capaz de construir una cartera con la que se sienta cómodo
y sepa que a largo plazo sí o sí va a ganar dinero porque el método es ganador. Luego tiene que tener la mentalidad, porque puedes tener un método ganador, pero si no es capaz de llevarlo a cabo, no te va a servir de nada. Entonces, cuando tú tienes confianza en el método, que es la parte más importante que tocamos en el proyecto K, tienes que confiar, porque si no, te podemos contar misa, pero si tú no te lo crees, entonces cuantitativamente enseñas los números y la confianza es más fácil tenerla que cuando inviertes a ciegas y llega una crisis y cae un 30% de mi cartera. ¿Y esto por qué? Bueno, ya lo sabías, o sea, lo tenías claro, la volatilidad era esto, has hecho un perfil de riesgo, lo tienes todo controlado. Entonces, básicamente, entiendo que hay como dos partes, una parte más de ayudar a la gente a entender que su comportamiento es muy importante. Bueno, digamos que había una primera que es esta de la conciencia de que hay un perfil de riesgo, creo que le llamáis número K, ¿no? Que se correspondería con lo que, muy similar a lo que hacemos en Investment, debe dar un número del 1 al 10, que en nuestro caso indica la proporción de renta variable, un 10 sería un 100% de renta variable y un 5 sería un 50%. Creo que básicamente el número K es eso, ¿no? Pero también una parte de comportamiento muy importante. Háblanos un poquito más de esto, porque entiendo que en eso compartimos preocupaciones, más allá de la técnica, que después hablaremos de la técnica, ¿no? De cómo construís las carteras y tal. ¿Por qué crees que es tan importante el tema del comportamiento? Bueno, es brutal. La mentalidad, todo en la vida, pero en la inversión, yo lo he comparado siempre con el deporte y con la alimentación, ¿no? Una cosa es la foto que tú haces en tu cabeza, todo es maravilloso, ¿no? El lunes voy al gimnasio, el martes también, voy a comer súper sano, y luego es la realidad, que joder, ya iré mañana, bueno, empiezo mañana, en fin, la mentalidad es lo que diferencia a un buen inversor de uno malo. Entonces, si tú no crees lo que estás haciendo, si no tienes confianza en que ese método es ganador, porque tienes que tener un método ganador. Si tú no tienes un método ganador, pues vas a perder dinero, ¿no? Entonces, el método ganador ya lo tienes, porque estás creando una cartera con activos escasos y eternos, que no se pueden ir a cero nunca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa cartera va a tener una volatilidad, que es lo que se va a mover con respecto bueno, lo que tiene, la volatilidad al final es cuanto más rentabilidad quieres tener, más volatilidad va a haber, ¿no? Porque es, digamos, la desviación del camino. Camino con curvas o una autopista recta. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes claro cuál es tu perfil de riesgo, vas a poder asumir un camino con curvas si sabes que no te vas a salir de la carretera. Pero dices, ostras, yo soy más de autopista. Vale, pues tienes que tener claro cuál es cuál va a ser la volatilidad que tú eres capaz de soportar. Y una vez tienes claro eso, pues va a ser mucho más fácil que duermas tranquilo. Y dormir tranquilo es equivalente a sentarte en tu inversión y obtener los retornos. Esto con los inmuebles la gente lo entiende perfectamente. Eso sí. Porque no tienen volatilidad, no tiene volatilidad porque no cotiza todos los días su precio. Entonces te sientas en tu inversión y realmente la rentabilizas. Pero los mercados te dan una aplicación, un móvil con colores, noticias, y te crees que es ahí, no sé, Warren Buffett todo el día tocando y vendiendo. Y acabas sin obtener al final el retorno. Estás todo el día saltando de un sitio a otro y acabas, pues eso, esquilmado. Y aquí, Pablo, derivado, digamos, o continuando con esa línea del proyecto, a continuación vendrían las carteras K. Sí. ¿No? Es decir, Será la parte técnica. sería ¿no? como la parte, o llevar a la práctica todo aquello que el inversor o al inversor le enseñáis y le mostráis, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco entonces sobre estas carteras K.